La selva no es un vacío que espera ser llenado, sino una arquitectura de saberes donde cada río es un camino y cada cultura es la respuesta milenaria a los desafíos de la vida. Damos paso a la siguiente ponencia a cargo de María Soledad Sordano Venegas, de parte de la Universidad Regional Amazónica ICIAM, con la ponencia titulada Una aproximación transdisciplinaria a la reconstrucción de los procesos sociales prehispánicos en el curso superior del río Napo. Un fuerte aplauso. ¿Tienes el micrófono o este? Cualquiera de los dos. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Ya creo que estamos al final de las jornadas y estamos un poco cansados todos, creo. De aquí viene la segunda tarde, ¿verdad? La segunda parte. Yo voy a empezar con mi conferencia, pero siempre en mis conferencias me gusta ser un poco interactiva. Al final de la conferencia, si ya les regalaron libros, yo les tengo 2 ejemplares también de un libro que acabamos de sacar con Gaby Ayala, producto de 5 años de investigación. En realidad, de 25 años de investigación. Y vamos a empezar con esto, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Cuándo y cómo empezó? Perdón, yo me muevo un poquito en escenarios. ¿Cómo y cuándo empezó este trabajo que les vengo a presentar hoy aquí? Nosotros en el año de 1998, ¿qué edad tienen ustedes? ¿En qué año nacieron? Ustedes son millennials, ¿verdad? Cuando sus papás ni siquiera se conocían en algunos casos, ¿verdad? Ya, en el año de 1998 yo entré a trabajar en la provincia de Napo, puntualmente en un proyecto que se llamó Proyecto de Desarrollo Villano Baeza. Este proyecto consistió en que íbamos a hacer la ruta que ustedes más o menos ven por aquí. Este fue 1/3 de la ruta, en donde recorrimos desde la zona de Villano, el campo Villano, hasta llegar a Baeza, un oleoducto en 170 kilómetros aproximadamente. La pregunta de investigación que surgió ahí en 1998, con 22 años siendo egresada de antropología de la Católica, fue ¿por qué la cerámica se mantiene casi intacta, con fracturas, con algunos elementos que a pesar de eso mantienen sus formas, mantienen sus contenidos? ¿Ok? Es así como en el año 2017, con el auspicio de la ECID, la Agencia de Cooperación Española, como parte de los proyectos de investigación, vinculación de la Universidad Regional Amazónica ICAM, conseguimos el primer financiamiento para este proyecto, que consistió en hacer una caracterización de la arcilla para identificar el por qué las propiedades de la arcilla permitían que la cerámica se mantenga, los artefactos cerámicos se mantengan. Siguiente, por favor. Aquí trabajamos con varias investigaciones. Son 2 investigaciones principales de las que partimos. La primera, que se llamó Artesanías de Producción Milenaria, en donde trabajamos con la cerámica, empezamos a trabajar con en etnografías, empezamos a trabajar con el primer punto de vista de lo que sería la transdisciplinaridad. Cuando ustedes escuchan de transdisciplinaridad, como estudiantes de historia, la mayoría que son, ¿verdad? Historia y comunicación social, pedagogos. ¿De qué más tenemos aquí? ¿Cómo? 2 carreras, ¿cuáles son? Comunicación social y pedagogía con enfoque en historia. Cuando hablamos de transdisciplinaridad, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Tenemos varios enfoques, varios teóricos. Yo con la parte filosófica no me meto, respeto mucho, pero no me meto. Pero nosotros tenemos varios enfoques que podemos abarcar a aprender este objeto de estudio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros empezamos a ver, la transdisciplinaridad tradicionalmente se la medía básicamente desde el uso de las disciplinas sociales hacia las sociales, trabajando escasamente hacia las ciencias formales. Es más, desde las ciencias formales, y aquí hay una situación bastante interesante, desde las ciencias formales ha habido una minimización hacia las ciencias sociales, hacia las ciencias sociales, hacia las humanidades. Sin embargo, la transdisciplinaridad como tal a nosotros nos ha permitido
empleando herramientas desde la geografía, desde las geociencias, desde incluso la gestión de proyectos, reconstruir procesos sociales disminuyendo la subjetividad. Yo respeto muchísimo todo el tema del tema filosófico detrás, sin embargo, muchas veces nos ponemos a plantear situaciones que si en el presente son difíciles de descifrar con comportamientos humanos, más aún en el pasado. Entonces, en esta ponencia, en lo que nos resta en los 15 minutos, 10 minutos restantes, vamos a hablar de los métodos que utilizamos con un enfoque histórico-lógico. Vamos a hablar de los resultados de los proyectos desde el año 2017, perdón el francés ahí, hasta el 2025. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo, como ya se les indicó, es analizar el resultado transdisciplinario para la reconstrucción de procesos sociales a partir de investigaciones arqueológicas y etnográficas realizados en el curso superior del río Napo. Siguiente, por favor. El primer paso que nosotros trabajamos fue aliarnos con geólogos, con químicos para trabajar. ¿Qué es lo que hicimos con los geólogos y con los químicos? Trabajamos con elementos, con sedimentos de suelo, porque la actividad humana, al igual que en el presente, en el pasado deja una huella y un testigo, ¿sí? Ustedes pueden ver que hoy por hoy, toda la actividad antropogénica que nos caracteriza deja una huella bastante visible. ¿Saben en qué periodo geológico nos encontramos actualmente nosotros? ¿Están por aquí? ¿Saben? ¿Saben? ¿Están aquí conmigo o no? ¿En qué periodo geológico nos encontramos? Estamos en el periodo cuaternario. ¿En qué época? En el Antropoceno. A pesar de que la sociedad de sedimentología no está aceptado por la sociedad de sedimentología, el término antropoceno, nosotros estamos viendo desde 1952, desde la limnología, que el ser humano está dejando una huella visible a nivel no solamente física con la transformación geomorfológica, sino también química en los suelos. Esa transformación química en los suelos ha quedado como testigo desde la segunda revolución industrial, vinculado a las emisiones de carbón, Sin embargo, posterior a la bomba atómica, estos elementos han sido más visibles. En este sentido, dentro del periodo cuaternario, durante el Holoceno, que es el periodo que estamos trabajando, encontramos que cada uno de los depósitos de suelo tienen una huella digital que lo caracteriza física y químicamente. Esa huella digital nos permite, a través de, como les decía, las geociencias y análisis geoquímicos, identificar estas variaciones. Variaciones que están dadas por el uso de suelo. En este contexto, dentro del sitio arqueológico Pashimbi, logramos identificar 7 ocupaciones con base a las características geoquímicas de los suelos, junto con los análisis de carbono 14, el material cultural, y esto de aquí además lo ratificamos o lo confirmamos, y este año sacamos la última publicación sobre esto, en torno a la huella geológica que queda en lo que se llama radargramas o prospecciones geofísicas obtenidos a través de prospecciones geofísicas no invasivas, que son tomografías de subsuelo. Siguiente, por favor. Además, con la información, nuevamente, utilizando desde elementos, desde la química, desde los análisis sedimentológicos, logramos identificar, logramos hacer análisis de sedimentos de suelo, de arcillas de esta vez, de 22 puntos de donde alfareras contemporáneas toman su cerámica, su barro para hacer cerámica, logramos identificar además 22 objetos cerámicos, y con esto utilizamos análisis, geoquímicos de características de elementos,
y análisis mineralógicos y logramos identificar el intercambio que ustedes pueden ver entre toda la cuenca del curso superior del río Napo con el curso del río Cosanga. ¿Para esto qué empleamos? Gracias. Ok, el del medio. ¿Ya? ¿Qué es lo que empleamos para esto? Con esto logramos, ¿cómo lo hicimos? Utilizamos modelos matemáticos, porque en el año de 2004, cuando yo me fui a Granada a hacer mis estudios doctorales, resulta que me fui a un lugar donde todo era prehistoria, pero prehistoria europea. Nadie trabajaba América. Y tuve la suerte de conocerme con un doctor que se llama José Antonio Esquivel, que mi papá es matemático puro, y mi papá me dijo que ojalá que él me presente una señora que se llama Lógica, y él me dijo que esperaba presentármela, no solamente presentármela, sino que terminemos siendo amigos. Con él aprendimos a hacer modelos matemáticos y estos modelos matemáticos nos permitieron identificar la circulación de materia prima desde la época prehispánica, puntualmente desde el 1200 después de Cristo hasta aproximadamente la llegada de los europeos, primero dentro de lo que era la región, el curso del río Napo, hasta la zona del valle de Quijos y de Cosanga. Siguiente, por favor. Con esta información, con base a los análisis geoquímicos, con base en los análisis arqueométricos y con base en los resultados de los últimos años de investigaciones que se están realizando en la Amazonía, gracias a los aportes de trabajos como el doctor Stephen Rostein, como el doctor Godofredo de Saulier, como el doctor Francisco Valdés. Hoy por hoy sabemos, por ejemplo, que el cacao más antiguo o el cacao con uso social más antiguo de Latinoamérica se encuentra aquí en el Ecuador. ¿Sí? ¿En dónde, chicos? Mayochinchipe, Marañón. Compartimos con el Perú tener el uso social más antiguo del cacao y de lo que se pensaba que la Amazonía eran suelos o eran tierras donde habían literalmente salvajes, sabemos que había una complejidad social bastante grande. Gracias al trabajo también de Stephen Rostein y Godofredo de Saulier con otros investigadores como Alejandra Polo y la magíster Álvarez, también sabemos que en la Amazonía vivieron civilizaciones bastante importantes. Como estudiantes de historia, ¿cuál es esa civilización que vivió en la Amazonía, que construyó una verdadera megápolis? ¿Saben ustedes? Upano, que en realidad empieza en la zona del Valle del Upano, empieza en la cultura Quilamope, hace aproximadamente 350 años, una complejidad bastante grande. ¿Cómo se detectó esto? Lo de Valdés primero empleando estudios genéticos, lo de Quilamope haciendo uso del LIDAR. ¿Sí? Con base en toda esta información, hoy contamos con la nueva cronología de la Amazonía ecuatoriana, en donde si ustedes pueden ver, gracias a los estudios transdisciplinarios, con base en análisis complementarios y con base en la actualización de los datos, logramos observar cómo entre más abajo se encuentra, más antiguo es el periodo, mayor antigüedad tienen, son menor la cantidad de yacimientos por dos cosas. La primera, condiciones demográficas y la segunda, tipo de materiales que se utilizaban. Como les digo, hoy por hoy podemos ver, ustedes ven, esta es la complejidad de lo que cuenta la Amazonía Centro y la Amazonía Centro, perdón, y la Amazonía Norte, y esto lo encuentran dentro de la página web que ya les voy a presentar. Siguiente, por favor. De forma adicional, y como no nos gusta quedarnos muy quietos, en el año 2019 el 2020, perdón, nosotros, con la colección Pachimbi Milenario, que es el sitio principal de donde se obtiene esta información, mandamos a hacer una reconstrucción, hicimos un pequeño museo arqueológico. Debido a que el COVID no solamente afectó a personas, sino también afectó instalaciones y por humedad, la sala de exhibición arqueológica se transformó en etnográfica. En esta sala de exhibición etnográfica, para hacer la etnográfica teníamos que hacer una réplica de materiales. Ya habíamos probado que la cerámica tenía una continuidad
en el curso superior del río Tena, una continuidad histórico-geográfica empleando el análisis de cadena operativa, pero queríamos replicar para saber cómo fue este proceso de construcción. Empleando herramientas CPM-PERT de manejo y gestión de proyectos contemporáneos, logramos identificar el tiempo y número de personas que participaron en la construcción de ajuares funerarios prehispánicos, pudiendo tener una proyección más objetiva de la información. Siguiente, por favor. Con esto, para ir cerrando, observamos que la arqueología es la rama de la historia que reconstruye procesos sociales con base a hechos fragmentados que han quedado capturados en el registro arqueológico. En este sentido, en ausencia de informantes, ¿qué es lo que hacemos los arqueólogos? Reconstruimos datos con base en fragmentos, ¿sí? Nosotros también muchas de las veces no contamos con información escrita, lo que en muchas ocasiones es algo bueno, porque la historia la escriben los vencedores y no siempre la historia es totalmente objetiva. Con los fragmentos que nosotros tenemos podemos reconstruir procesos sociales y con el apoyo de herramientas geofísicas, geoquímicas, de gestión de proyectos, bajo el enfoque de cadena operativa, hemos contribuido a objetivar esta información. Siguiente, por favor. Estos datos hoy día los encuentran en 2 lugares. Esto está abierto a todo el público dentro de la página web que reposa en la Universidad Regional Amazónica IGEAM, un viaje a través de la historia. Pero ahí sí les voy a pedir que me ayuden porque voy a hacerles un par de preguntas y no estoy escuchando hasta acá. Y en el libro, Un legado vivo, que reconstruye, que es la identidad antigua, la identidad del Napo y sus huellas en la historia, que reconstruye aproximadamente 10.000 años de procesos sociales de la Amazonía ecuatoriana. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? A ver, primero que todos los procesos sociales no son 100% objetivos, ¿no? Podemos generar modelos y algoritmos para poder trabajar. Y eso desde las ciencias políticas se maneja muchísimo, ¿no? Yo no soy experta en el tema, sin embargo, con colegas de la PUCE hemos alguna vez trabajado en el tema de modelos matemáticos y tenemos que identificar bien las variables. Entonces, primero que nunca vamos a tener una objetividad, porque la objetividad también depende desde el punto de vista que tenemos. Pero sí podemos reducir el riesgo de entrar en subjetividades. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero, cuestionarios bien claros de la entrevista. Segundo, aparte de tener modelos bien claros con los que vamos a trabajar en la entrevista, podemos asociar, que es en el caso que nosotros utilizamos para identificar el número de participantes en la construcción de un ajuar, empleamos elementos modernos y bajo el criterio de gestión de proyectos utilizamos lo que se llama el PERT, el cálculo de los 3 tiempos. Utilizamos criterio experto, criterio experimental, con base a procesos sociales contemporáneos para poder identificar cuáles son los procesos. El enfoque de cadena operativa, que es el que empleamos, que es el que se trabaja, ya desde hace unas 3 décadas para hablar de la continuidad histórico-geográfica de los procesos, se dio teniendo en cuenta, un factor que es importante, el aislamiento de la Amazonía, que no viene desde ahora, que no es un aislamiento que llegaron los españoles y fue el aislamiento ahí. No, el aislamiento de acuerdo a los datos y a las fuentes históricas, con trabajos de Pablo Espina, con trabajo de Udo Oberem, con trabajo de varios investigadores, sabemos que empezó un poco antes de la conquista española, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos además las formas de vida y reproducción social que se encuentran en la Amazonía, que no por tener menos evidencia de complejidad significa que sean menos complejas, al contrario. Las formas de interacción de con los recursos ecosistémicos son diferentes. Entonces, con base en estos parámetros, primero, aislamiento geográfico. Segundo, como ustedes van a encontrar aquí en esto, y se lo voy a dar a usted por la... para que lo lean,
el aislamiento geográfico, el sentir nativista, hace que se generen procesos sociales paralelos. Lamentablemente nosotros reconstruimos cualquier investigador que diga que no reconstruye desde su propio background la historia y desde su propia expertise, historia de vida, está cometiendo una falacia total, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es identificar estos elementos. ¿Qué es lo que tomamos? Vuelvo a repetir. 1, aislamiento geográfico. 2, sentir nativista. 3, la dificultad de contacto. 4, los diferentes procesos sociales que se han dado, que han quedado registrados por fuentes etnohistóricas, que son las menores, pero también por fuentes arqueológicas. La arqueología amazónica, que se pensaba que eran pueblos totalmente aislados, en los últimos 20 años ha tenido un resurgir impresionante. El año pasado estuve en el Guaviare y la complejidad social que se tiene es mucho más interesante de la que se plantearía, ¿no? Y todo responde, perdón, a formas de interacción con recursos ecosistémicos. No sé si es que está respondida la pregunta o generó más dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es sencilla como tal. ¿Qué le inspiró a realizar todos aquellos procesos que a su vez han llevado un largo tiempo y mucho trabajo, ¿no? Gracias. Qué linda, gracias. ¿Qué inspiró? Yo creo que siempre ha habido un aislamiento de lo que es la Amazonía y creo que todos tenemos una historia para llegar a algún lugar. Lo mío fue una coincidencia cuando en el año 2020 me estaban haciendo una entrevista para el radio La Hora, creo que era por los años, no sé cuántos años de La Hora, que 47 años de La Hora, que eran 47 ecuatorianos para poblar Marte, me estaban haciendo y yo les decía, en realidad todo es en el momento preciso y cuando tienes el contexto, ¿no? En mi caso no puedo decir, ay, es que desde niña quise hacerlo. No, 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 para nada. Fue intentar ver por qué la cerámica se mantenía, ¿sí? Y intentar entender por qué había ese aislamiento hacia la Amazonía, ¿sí? O sea, la verdad es que creo que en mi caso, con lo que hemos hecho, fueron más que inspiración, fueron oportunidades que tuvimos de no dejar investigaciones aisladas, sino trabajarlas en conjunto y objetivar. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí, desde que fui estudiante y que es una trama de la academia, y estábamos conversando recién con una exalumna mía que ya es magíster, me decía, profe, la academia es lo más, ¿puedo decir la palabra? La academia es lo más venenoso que hay en el mundo, ¿sí? Nos comemos vivos entre nosotros, ¿no? Perdón. Y es en todas las ramas. Nos comemos vivos entre nosotros. Entonces, en medio de todas estas situaciones, yo viví mi aislamiento en las ingenierías, ¿ok? Intentando objetivar las cosas. Y yo creo que más que inspiración, fue la oportunidad de contar con equipos multidisciplinarios de gente que trabajaba con limnología, de geoquímicos, de gente que nuestras conversaciones donde yo trabajo, en la universidad donde yo trabajo, eran decir, ¿viste el último artículo de cómo se llama? Me invento ahorita, ¿viste el último artículo que hay sobre antracología o que hay sobre suelos? Entonces creo que más que inspiración fue la oportunidad. No sé si es que está respondida la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene alguien alguna otra pregunta para yo hacer una para entregar el último libro? ¿Tienen? ¿No? Ojo, pueden encontrar la información en Un legado vivo, está la historia antigua y moderna, tienen todos los datos
Y la última parte del libro que tenemos son crónicas, en donde hicimos un concurso de cronistas ciudadanos y estamos trabajando como la crónica, como una herramienta nueva, no tan nueva, pero como una herramienta para hacer etnografía, disminuyendo la subjetividad que el investigador puede tener. ¿Había alguna otra pregunta? Buenas tardes, disculpe, mi pregunta va más allá de que una vez que se haya levantado esa información, de alguna manera ustedes han tratado de incidir de manera directa o indirecta en esa población estudiada o se quedó ahí. Gracias. Incidir. A ver, nosotros hemos seguido, este proyecto empezó en 1998, ahorita con las líneas de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Conseguimos 2 financiamientos. Uno de estos es el producto, el libro Un legado vivo, en donde empezamos a generar socios estratégicos en territorio sobre lo que es patrimonio cultural, sobre conservación en patrimonio cultural. Para eso hicimos el primer concurso de cronistas ciudadanos y, como les decía, en la última parte del libro está esta parte y sí hemos estado llegando a la ciudadanía. Ahorita tenemos un nuevo financiamiento, igual con las líneas de fomento que está a punto de darse, en donde vamos a hacer la reconstrucción de hábitats culturales, en donde vamos a conectar todo lo que es el material polinológico, o sea, qué plantas habían en el lugar, para identificar técnicas constructivas, y queremos hacer, una de las cuestiones que todavía estamos en ciernes, queremos trabajar con niños para con ellos generar un cuento para difundirlo a la comunidad. Nosotros seguimos trabajando, la ventaja de trabajar en territorio es que nosotros no nos hemos quedado ahí. Una de las cosas que hemos impactado, uno de los mayores impactos del trabajo de la universidad que hemos tenido como grupo de investigación Población y Ambiente, es que la alfarería de la provincia de Napo, de los cantones Tena y Archidona, hoy forme parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del país. O sea, no nos hemos quedado ahí, seguimos ampliándonos y dando gracias a Dios. Yo espero ya este año cerrar todo lo que es arqueología, porque tengo mucha información de lo que es siglo XX, todo lo que es caucho, que me está haciendo ojitos, que ya quiero salir de arqueología. No sé si alguien tiene otra pregunta para hacer yo la pregunta. ¿Sí? Ok, ya cerramos. ¿En qué año inició este proyecto? 1998. Muchísimas gracias con todos. Yo creo que acá. ¿Sí? Agradecemos profundamente la intervención de la profesora María Solórzano. Finalmente, recordarles que los documentos digitales